Les pido disculpas porque vi tarde el mensaje de su compañero y ya no les pude subir la clase. Estaba en clase. Así que para las siguientes clases ya voy a considerar ese hecho de que les parece más fácil cuando ya tienen la diapositiva. Hoy nomás se me hizo medio tarde y ya vi tarde y no pude subirles antes. Les pido disculpas por eso. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la cinética enzimática. Como recordaremos de la cinética química en las preclases, sabemos que la cinética enzimática se apoya en los principios matemáticos de lo que es la cinética química, ¿verdad? Solamente que cuando hablamos de cinética enzimática hay enzimas de por medio, como su nombre lo dice, y estudia la velocidad de las reacciones en donde participan estas enzimas y todos los factores que pueden llegar a modificar esa velocidad. Entonces, recordarán ustedes las reacciones de primer orden. ¿Cuáles eran las reacciones de primer orden? ¿Qué se acuerdan de las reacciones de primer orden? Que solo dependía de la concentración de los reactivos, ¿era? Sí, que dependía de la concentración de uno de los reactivos, ¿sí? Y era que estaba elevado, ¿a qué exponente estaba elevado? Si es de primer orden. A la 1 estaba elevado. A la 1. A la 1, exactamente, a la 1. Entonces, sabemos que la velocidad también estaba dada por la variación o por el aumento en la concentración de producto, que era lo que se iba formando con respecto al tiempo, y también en la variación o disminución en la concentración de reactivos con respecto al tiempo. Este signo negativo acá indicaba, siempre cuando hablamos de variación, se acuerdan que era final menos inicial, entonces si mi reactivo disminuía, evidentemente al final yo iba a tener menos concentración de reactivo que al inicio, por ende esa resta me iba a dar un valor negativo y la velocidad no puede ser negativa. Por eso es que siempre va a estar un signo negativo acá cuando expresamos la velocidad de esta forma, en función a la concentración de los reactivos, para que menos por menos sea más y la velocidad pueda ser positiva. Mientras que cuando hablamos de la concentración de productos, evidentemente al final yo voy a tener mucho más productos que al inicio, entonces acá no era necesario ese signo negativo. Luego teníamos la ley de la velocidad, que nos decía que la velocidad era igual a esta constante de proporcionalidad o constante de velocidad por la concentración del reactivo. Siempre en la ley de la velocidad el que nos importaba era el reactivo. Esta constante de proporcionalidad nos ayudaba a poder relacionar la velocidad con la concentración del reactivo. Entonces la velocidad se medía en términos de concentración y de tiempo, ¿sí? De acuerdo a lo que tenemos acá, concentración sobre tiempo, y la constante de velocidad era expresado normalmente en segundo a la menos 1. Si teníamos mayor constante, por ende teníamos mayor velocidad porque eran directamente proporcionales o son directamente proporcionales. Entonces, las reacciones de primer orden tenemos, por ejemplo, acá A para dar C, donde A es el único reactivo, entonces la ley de la velocidad va a estar dada por velocidad igual a la constante por la concentración de A elevado a la 1. ¿Se acuerdan que el orden de reacción era un dato experimental? O sea, nos indica cómo varía la velocidad con respecto a la variación en la concentración del reactivo. Eso era lo que nos decía el orden de reacción. No necesariamente coincidía con el coeficiente estequiométrico, lo podía hacer, sí lo podía hacer, pero no necesariamente. Entonces, en este caso, sería A elevado a la 1. Si teníamos dos reactivos, era directamente proporcional a uno de ellos.
¿sí? En este caso, uno de ellos tiene que estar elevado a la cero y el otro a la uno. Por ejemplo, en este segundo caso, A está elevado a la uno y B está elevado a la cero. En el tercer caso, A está elevado a la cero y B está elevado a la uno. Lo que sí, la sumatoria, cuando teníamos un producto, ¿se acuerdan el producto de dos términos que tenían potencia? Se sumaban las potencias. Bueno, considerando ese principio matemático, entonces es que se hace así. 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1. Entonces la sumatoria nos tiene que dar sí o sí 1 para que sea una reacción de primer orden y la velocidad puede ser directamente proporcional a uno de los reactivos. Las reacciones de segundo orden, entonces, están elevados al cuadrado. En este caso, por ejemplo, hacemos coincidir con el coeficiente estequiométrico para que sea más fácil visibilizar. Entonces, tenemos K2 por la concentración de A elevado al cuadrado. Tenemos más ejemplos acá, donde la velocidad es igual a la constante por la concentración de A elevado al cuadrado. Acá A y B pueden estar elevados cada uno a una potencia, que es la potencia 1, y 1 más 1 sería 2. Cuando no se escribe significa que hay 1 ahí, ¿verdad? 1 más 1, 2, sigue siendo de segundo orden. Acá tenemos 3 reactivos, entonces uno de ellos tiene que estar elevado a la 0. Los otros pueden estar elevados a la 1 y sumando nos tiene que dar 2. Acá en este caso es lo mismo, solo que A está elevado a la 0, B elevado a la 1 y C elevado a la 1. Entonces 1 más 1 más 0 da 2. ¿Sí? La velocidad va a ser directamente proporcional al cuadrado de mi reactivo o al producto de dos de ellos. ¿Está bien? Eso era lo que nos decía las reacciones de segundo orden. Y la de orden cero nos decía que la velocidad era independiente de la concentración del reactivo. ¿Sí? Porque estaba elevado a la cero. Y como ustedes saben, cualquier número que esté elevado a la cero es 1. ¿Está bien? Entonces la velocidad es directamente proporcional a la constante, pero no a la concentración de mi reactivo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, Sí, profe, se profe. entiende. Sí, profe. Entonces, ¿qué son las enzimas? Son catalizadores biológicos, la mayor parte de ellas son proteínas, no forman parte de la reacción global, yo las vuelvo a obtener a sí mismo al final de mi reacción. Ya no hablamos de reactivos cuando hay enzimas de por medio, sino que hablamos de sustratos. ¿Sí? Ya no decimos la palabra reactivo, decimos la palabra sustrato cuando es una reacción enzimática. Y son altamente específicas para cada tipo de reacción que ellas catalizan. Por eso tenemos miles y miles de enzimas a nivel biológico, porque cada una de ellas cataliza un tipo de reacción específico. También es importante saber que ellas no modifican ningún principio termodinámico. Que la enzima esté o no esté presente no hace que una reacción sea más favorable o menos favorable, o sea más desfavorable o menos desfavorable. Lo único que hace la enzima es hacer que yo alcance más rápidamente mi estado de equilibrio. Varía mi velocidad. No tiene absolutamente nada que ver con la termodinámica, ni con delta G, ni con delta H, ni con delta S. Lo único que hace es modificar la velocidad, disminuyendo la energía de activación para que se forme más rápidamente ese complejo enzima sustrato y puedo obtener más rápidamente mis productos. Es lo único que hace la enzima. Hace que yo alcance más rápidamente mi estado de equilibrio. Entonces, ¿cómo actúan? Disminuyendo la energía de activación necesaria para que los reactivos lleguen al estado de transición y puedan formar los productos, como vemos acá. En presencia de la enzima, la energía de activación es mucho menor que en ausencia de la enzima. Normalmente se representa así con esta reacción global. Enzima más sustrato para dar el complejo enzima-sustrato para luego dar la enzima regenerada y ya el producto. Este segundo paso donde se descompone el complejo enzima-sustrato para dar la enzima y el producto normalmente es una reacción irreversible, es más fácil estudiarla así. ¿Por qué? Porque
que reaccione la enzima y el producto para poder volver a dar el complejo enzima-sustrato es prácticamente despreciable, no ocurre prácticamente, entonces se considera irreversible este paso o este segundo paso de la reacción. Pero acá sí es una reacción reversible, donde la enzima más el sustrato se mezclan y forman este complejo enzima-sustrato rápidamente. Pero este complejo también se puede disociar otra vez en la enzima y el sustrato. Sí, por eso es una reacción reversible este primer paso. ¿Por qué es importante estudiar la cinética enzimática? Porque muchos de los fármacos que consumimos utilizan o fundamentan su acción terapéutica en la modificación de estos parámetros cinéticos de enzimas. Muchas veces van a ver que un fármaco no se puede consumir con otro fármaco, porque normalmente uno afecta la cinética del otro. ¿Sí? Entonces, por esto es importante estudiar la cinética enzimática. Lo van a ver en farmacología. Es muy lindo fármaco por esto, porque todo lo que venimos viendo en fisio o en bioquímica, en fármaco, se fundamenta o lo pueden ver aún mucho mejor. ¿Verdad? Fármaco es una materia o una cátedra hermosa que les va a encantar muchísimo. Eso sí, les va a quitar canas blancas, porque canas blancas, les va a quitar canas, porque es bastante complejo, pero es lindo, da gusto estudiar, les gusta estudiar, no como bioquímica, que es complejo pero no les gusta. Fármacos sí les va a gustar, estoy segura que les va a gustar. Y es porque una vez que vean las interacciones entre fármacos, todo va a tener sentido para ustedes. Entonces también nos permite predecir e interpretar el comportamiento de una enzima ante variaciones en la concentración de sustrato, también cómo varía la actividad enzimática cuando estamos en condiciones fisiológicas o patológicas, cómo actúan ciertos inhibidores sobre la actividad enzimática también. Hay muchos fármacos que son inhibidores enzimáticos también. Entonces, de esa forma van a van a poder entender mucho más en fármaco, ¿verdad? No sé si era con ustedes que vimos un caso de intoxicación con metanol, por ejemplo, que el antídoto era etanol, ¿sí? Porque precisamente la enzima tenía mucha más afinidad por el etanol que por el metanol, entonces nuestro cuerpo podía tolerar mucho más el etanol que el metanol, le desplazaba el metanol y se podía utilizar de esa forma como un antídoto. Entonces, con alcohol deshidrogenasa. Entonces, de esa forma hay miles de otros ejemplos que se utiliza el estudio de la cinética enzimática para poder utilizarlo como fármaco o como antídotos. Entonces, la cinética de la catálisis enzimática, como veníamos diciendo, se representa normalmente así. Acá tenemos K1, que sería la constante de velocidad o la constante de proporcionalidad para la reacción directa de formación del complejo enzima-sustrato. K2 para la reacción en donde se descompone el complejo enzima-sustrato para dar la enzima regenerada y el producto. O K-1 para la reacción inversa de descomposición del complejo enzima-sustrato, pero para dar la enzima y el sustrato. Esta reacción, que es irreversible acá, donde ES se descompone para dar la enzima y el producto con una constante K2, es denominada una reacción de primer orden. ¿Sí? Entonces, si es de primer orden, ¿cómo yo voy a expresar acá, en esta reacción? ¿Cómo voy a expresar mi ley de la velocidad? Muy bien. Va a ser K2 por la concentración de enzima unida al sustrato o del complejo enzima-sustrato. Pero ¿qué pasa? Esto que es el complejo enzima-sustrato, yo no lo puedo medir. No es medible en el tiempo. Yo tengo que pasarlo en términos que yo sí puedo medir. Yo sé la cantidad de enzima total que yo le puse al inicio de la reacción.
yo sé cuánto sustrato le puse al inicio de la reacción. Y vamos a ir viendo más adelante un término que es la Km, la constante de Michaelis, que yo también sé cuánto es la constante de Michaelis para una reacción determinada, porque está definida esa Km para ciertas reacciones. Entonces yo tengo que pasar este valor de S en términos en donde yo sí puedo medir, sí, que son la enzima total, la concentración de sustrato, la concentración de producto que yo obtengo, pero no en concentraciones de enzima sustrato porque esto no es medible en el tiempo. ¿Está bien? Entonces, en ese caso yo tengo que la enzima total va a ser igual a la enzima que está libre más la enzima que está unida al sustrato, ¿sí? Formando parte del complejo enzima-sustrato. A eso es igual la enzima total. ¿Está bien? Enzima libre más complejo enzima-sustrato. Yo sé que cuando inicia la reacción y yo mezclo enzima más sustrato, genero rápidamente el complejo enzima-sustrato. Mientras más yo tengo el complejo enzima-sustrato, este más rápidamente se va a descomponer en enzima y en producto o en enzima y sustrato, porque esta reacción es reversible. Acuérdense, yo a partir de ese puedo volver a obtener enzima y sustrato. Entonces, este paso, una vez que yo mezclo esto rápidamente se forma, llega a una meseta donde prácticamente no varía hasta que la mayor parte del sustrato se haya consumido, ¿sí? Una vez que se consuma la mayor parte del sustrato, recién este valor va a variar. Mientras no varía y se considera que está en estado estacionario, en condiciones de estado estacionario, ¿sí? Y de esa manera, lo que nos dice esa condición de estado estacionario es que yo puedo decir que la velocidad de formación del complejo ES es igual a la velocidad de degradación o descomposición del complejo ES, ¿sí? Eso es lo que nos dice esas condiciones de estado estacionario, que se mantienen en la mayor parte de la reacción, porque se mantiene hasta que la mayor parte del sustrato se haya consumido. Por eso es que yo puedo utilizar esas condiciones de estado estacionario para poder realizar o pensar en cómo voy a pasar el complejo S en términos en que yo lo puedo medir, en términos de enzima total o concentración de sustrato, por ejemplo. Entonces suponemos esas condiciones de estado estacionario para calcular la velocidad. Como les dije, la velocidad de formación es igual a la velocidad de degradación del complejo de S. Son iguales. Entonces, yo tengo acá y voy a expresar mi ley de la velocidad para la velocidad de formación y la velocidad de degradación, que son iguales en condiciones de estado estacionario, del complejo ES. Entonces, ¿a qué va a ser igual la velocidad de formación del complejo ES? Mirando sus reacciones, díganme ustedes, ¿a qué va a ser igual? La velocidad, la ley de la velocidad para la formación del complejo ES. ¿Sería K1 por concentración de enzima y sustrato? Muy bien. ¿Y eso va a ser igual a qué? A la velocidad de degradación. Entonces, ahí yo tengo cuántas ecuaciones de degradación yo voy a tener, cuántas reacciones de degradación. Uno nomás del complejo ES. ¿Qué les dije anteriormente? Que se puede degradar o descomponer para dar enzima y sustrato, porque acá me ¿No dice que serían hay una reacción. ahí K2 y K-1, profe, la degradación del ES? Exactamente. Entonces, para la formación tengo uno solo, que es acá, la reacción directa, ¿sí? K1 por la concentración de enzima por la concentración de sustrato. Y eso es igual a la velocidad de degradación. Pero en la velocidad de degradación yo tengo dos. Tengo la inversa acá en el primer paso, donde está K-1 por mi reactivo que va a ser ES, ¿sí? Porque se degrada para dar enzima y sustrato. Pero también tengo el que se degrada o se descompone para dar enzima más producto. Entonces va a ser más K2 por otra vez ES, que es mi reactivo nuevamente o mi sustrato, ¿sí?
Entonces, esta es la deformación a partir de la enzima y el sustrato, la descomposición en la enzima y el sustrato y la descomposición de S en la enzima y el producto. Entonces, de deformación tengo uno solo y de degradación tengo dos. Acá la reacción inversa y acá la reacción directa para la formación del producto y la regeneración de la enzima. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Yo lo que estoy buscando, ¿qué es? Pasar todo en términos de enzima total o de sustrato, que son condiciones que yo sí conozco, que yo sí puedo medir en el tiempo. ¿Qué podemos hacer ahí? Para seguir despejando cosas. Podemos hacerle factor común a este. ¿Se acuerdan del factor común de la escuela? ES, acá, cuando en dos términos tenían un término en común, que se llamaba factor común. En este término, que en este segundo miembro, ese es un factor común. Entonces yo hago factor común, le copio así mismo K1 por ES, por S, perdón, este miembro que está acá, le copio así mismo acá. Acá le hice factor común que va a ser ES. Entonces, la concentración del complejo enzima sustrato dividido K1 por la concentración del complejo enzima sustrato, ¿a qué es igual? A K1. Más por más, complejo enzima sustrato dividido K2 por complejo enzima sustrato, K2. Y le pongo mi factor común, evidentemente. Entonces lo que yo voy a hacer acá es pasar todas las constantes de un miembro a un miembro para que estén todas combinadas. Entonces esto que está acá multiplicando, que es K1, va a pasar al otro miembro dividiendo. Entonces voy a tener enzima por sustrato igual a K-1 más K2 sobre K1 por la concentración del complejo enzima sustrato. Y esta combinación de constantes, que es K-1 más K2 sobre K1, es lo que yo denomino la constante de Michaelis. ¿Sí? Es esa combinación de constantes, K-1 más K2 sobre K1. ¿Está bien? Entonces acá, al final, en lugar de ponerle K-1 más K2 sobre K1, le puedo poner simplemente Km. Entonces, concentración de enzima por concentración de sustrato va a ser igual a la Km, porque todo esto es igual a la Km, por el complejo enzima sustrato. Y acá está lo primero que yo me voy a aprender. ¿Qué es igual a Km cuando hablamos en términos de constantes? ¿Y a qué es igual a Km cuando hablamos en términos de enzima y de sustrato? Acá simplemente hace un despeje. Para despejar Km, esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Concentración de la enzima por concentración del sustrato sobre la concentración del complejo enzima-sustrato. Entonces, tenemos así, acá pasa otra vez multiplicando para ir haciendo. Lo que tenemos que ir haciendo es pasar todo en términos de enzima total y sustrato. Lo estamos logrando de a poco. Entonces, acá yo ya no voy a usar la terminología enzima libre, porque se acuerdan que acá yo tenía que enzima total era igual a enzima libre más enzima unida al sustrato. Cuando tiene la T, siempre que tenga la T va a ser enzima total. Cuando no tiene nada, indica enzima libre. Yo le puedo poner el L, pero normalmente en los libros no van a encontrar así. Lo van a encontrar como E nada más. Y eso está indicando enzima libre. ¿Está bien? Cuando no tiene nada es enzima libre, cuando tiene T es enzima total. Entonces lo que voy a hacer acá, en lugar de utilizar E, voy a pasar todo en términos de enzima total. Yo sé que la enzima total es igual a la enzima que está libre más la enzima que está unida al sustrato. Entonces, una vez que tenga eso, voy a despejar E, que está acá. Entonces yo sé que E es igual a enzima total. Esto que está sumando acá va a pasar al otro miembro restando. Es igual a enzima total menos la enzima unida al sustrato. Entonces ahora lo voy a introducir en esta terminología que está acá, en esta ecuación de Km.
Entonces copio así mismo Km por concentración de enzima unida al sustrato, pero en lugar de poner E libre, voy a poner a lo que es igual E libre, que es igual a enzima total menos la concentración de enzima unida al sustrato, por la concentración de sustrato. ¿Y acá qué puedo hacer? Tengo un factor acá que le está multiplicando a dos términos. Entonces lo que normalmente se hace ahí es la distributiva. Este le multiplica a este término y también le multiplica a este término. Entonces copio así mismo Km por concentración de enzima unida al sustrato igual a concentración de sustrato por enzima total por concentración de sustrato. Más por menos, menos concentración de sustrato por concentración de enzima unida al sustrato, es concentración de enzima unida al sustrato por concentración de sustrato. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es pasar todo eso que tiene ES a un miembro. Entonces, Km por concentración de enzima unida al sustrato, esto está con signo negativo, va a pasar con signo positivo. Más ES por concentración de sustrato. Y eso es igual a la concentración de enzima total por la concentración del sustrato. Y acá otra vez lo que hago es factor común de ES. ¿Sí? ES es mi factor común, abro paréntesis, ES dividido Km por ES, Km. Más por más, ES dividido S por concentración de sustrato, concentración de sustrato. Y este término copio a sí mismo, a este miembro, ET por concentración de sustrato. Yo lo que quiero es despejar ES. Entonces esto que está multiplicando acá y me está molestando va a pasar dividiendo. ES va a ser igual a la concentración de enzima total por la concentración de sustrato sobre la Km más la concentración del sustrato. Lo que yo quería, pasar todo en términos de sustrato y en términos de enzima total, que yo sí lo puedo medir en el transcurso de la reacción. Entonces, una vez que tengo esto, ya no voy a utilizar este término para mi ley de la velocidad, que me decía que K2 por ES era igual a la velocidad. Voy a utilizar a lo que es igual la concentración de enzima unida al sustrato. Y la velocidad va a ser igual a K2 por, y en lugar de usar ES, voy a usar enzima total por concentración de sustrato sobre la Km más la concentración del sustrato. Y esta es la ecuación de Michaelis-Menten. Esta es la ecuación que me interesa. Todo lo demás, ¿me tengo que saber, profe? No me tengo que saber. ¿Está bien? No importa, no es necesario que sepan. Simplemente les explicamos para que puedan entender de dónde sale eso. ¿Está bien? Para que sea como más fácil de entender o más didáctico, para que no sea una simple expresión ahí tirada y no sepan de dónde salió. ¿Está bien? Pero no es necesario que sepan la deducción. Simplemente la ecuación. ¿Está bien? Hasta ahora entonces tenemos esta ecuación, tenemos esta ecuación que está acá, o esta ecuación, ¿verdad? Y tenemos acá estos tres. Esos son los que me tengo que ir aprendiendo. Y acá simplemente nos expresa en un gráfico de velocidad versus sustrato, concentración de sustrato, cómo la ecuación de Michaelis se parece a una hipérbola, ¿verdad? Entonces, tenemos tres puntos, el punto A, el punto B y el punto C, donde ven acá que en el punto C, que aunque yo le vaya agregando más y más sustrato, es como que la velocidad no cambia, es porque se va aproximando a la velocidad máxima, ¿sí? Y en ese punto, acá en el punto C, ¿qué les parece a ustedes? Yo le agrego sustrato, pero la velocidad prácticamente no varía. ¿Qué orden de la reacción podría ser esta que está en el punto C? Cero. Cero. Sería de orden cero, ¿sí?
porque prácticamente no varía, aunque yo le agregue sustrato, mi velocidad prácticamente no cambia, se vuelve independiente de la concentración de sustrato. Entonces acá en el punto C se podría decir que la cinética es de orden 0. Y se dice que la mayor parte, si no es toda la cantidad de moléculas de enzima, están saturadas por el sustrato en este punto C, ¿sí? En donde tenemos menor cantidad de moléculas de enzima saturadas por el sustrato, que son en el punto A y en el punto B, podemos ver que sí va a depender del reactivo, ¿sí? Acá en el punto A, por ejemplo, a medida que yo le voy agregando sustrato, mi velocidad cambia proporcionalmente. Acá en el punto A, ¿de qué les parece? ¿Qué orden de reacción podría ser acá en el punto A? De primer orden. De primer orden, ¿sí? Porque la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la concentración de mi sustrato, acá en el punto A. ¿Qué pasa en el punto B? Si se fijan, el punto B es exactamente la mitad de mi velocidad máxima. Cuando, y acuérdense de esto, para siempre y por siempre, que cuando yo estoy a la mitad de mi velocidad máxima, mi concentración de sustrato se iguala con la Km, o la Km es igual a la concentración de sustrato. Y se dice que solamente la mitad de las moléculas de enzima están saturadas por el sustrato. Entonces, a la mitad de la velocidad máxima, la Km es igual a la concentración de sustrato. Y se mide en términos de concentración, entonces, la Km. En este punto B, normalmente la cinética es de orden 1/2. Se dice que es de orden 1/2. Entonces, ¿qué pasa a concentraciones elevadas de sustrato? Acá, en el punto C. A concentraciones elevadas de sustrato, ya la concentración de sustrato es muy superior a la Km, porque acá está la Km, ¿sí? Acá está la Km porque es la mitad de la velocidad máxima, entonces la Km es igual a la concentración de sustrato. Y ven como en el punto C la concentración de sustrato es mucho mayor que la Km, entonces se considera despreciable la Km, y en ese punto todas las moléculas de enzima están saturadas en el punto C y se aproxima a la velocidad máxima. Entonces, si en la velocidad máxima la concentración de sustrato es mucho mayor que la Km, entonces podemos decir que la Km se vuelve despreciable, se vuelve 0 y hacemos pero para eso, en lugar de decir velocidad nada más, tenemos que hablar de velocidad máxima, porque eso ocurre en la velocidad máxima. En la velocidad máxima, donde la concentración de sustrato se vuelve mucho mayor que la Km. Entonces, velocidad máxima va a ser igual a K2 por enzima total por la concentración de sustrato sobre la concentración de sustrato. Y acá, concentración de sustrato se va con concentración de sustrato y queda que la velocidad máxima es igual a la K2 por la enzima total. Y esto es lo otro que me tengo que aprender. Es lo que relaciona la velocidad máxima con la concentración de enzima total que yo le agregué al inicio de mi reacción. Entonces, es lo mismo que poner acá una expresión que vamos a usar muchísimo para realizar los ejercicios, donde yo relaciono la velocidad en cualquier momento con la velocidad máxima y lo hago mediante esto precisamente. Velocidad es igual a velocidad máxima. ¿Por qué? Porque velocidad máxima es igual a K2 por enzima total. Entonces yo en lugar de poner esto, lo único que hago es poner velocidad máxima, a lo que es igual la velocidad máxima. Entonces, velocidad máxima por concentración de sustrato sobre Km más la concentración de sustrato. Y esto me permite relacionar la velocidad en cualquier momento con la velocidad máxima. ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Sí?
Entonces, la ecuación de Michaelis también puede ocurrir, obviamente, en múltiples pasos, ¿verdad? Como tenemos acá. E más S para dar ES, pero luego forma otro intermedio que es EP, y luego EP se descompone o se degrada para dar enzima más producto. Entonces, aparte de K2, yo también tengo K3. En ese caso, cuando estamos en ecuaciones o en reacciones de múltiples pasos, ya no utilizamos la constante 2 para representar nuestra ecuación de la velocidad, sino que en lugar de utilizar K2, utilizamos constante catalítica o Kcat. ¿Está bien? Entonces, en ese caso tenemos velocidad igual a la constante catalítica por la enzima total, por la concentración de sustrato, sobre la Km más la concentración de sustrato. Entonces, simplemente, en lugar de utilizar K2, utilizo Kcat. El resto lo copio a sí mismo, el resto lo utilizo a sí mismo. Es solamente porque Kcat incluye tanto K2 como K3, y si hubiera un K4 también lo incluye, y si hubiera un K5 también lo incluye. Pero tienen que saber que esta Kcat siempre, esta constante catalítica, va a ser igual siempre a K2. Si yo tengo valores de K2 y me pregunta por la Kcat, yo tengo que saber que K2 y Kcat siempre van a ser iguales. ¿Está bien? Simplemente que en reacciones de múltiples pasos, en lugar de utilizar la terminología K2, yo utilizo Kcat porque no solamente incluye K2, sino que incluye K3, K4, K5, K6. ¿Está bien? Pero K2 y Kcat siempre van a ser iguales. Entonces, dado que la constante catalítica incluye a K2, lo único que tenemos que hacer es cambiar la expresión para cada una de las ecuaciones, donde en lugar de poner K2 voy a poner Kcat. Acá, por ejemplo, velocidad igual a Kcat por enzima total por concentración de sustrato sobre la Km más la concentración de sustrato. La velocidad máxima va a ser igual a la constante catalítica por la enzima total. ¿Se acuerdan de esto que acá había K2? Bueno, ahora va a haber Kcat, ¿verdad? Cuando son reacciones de múltiples pasos. Y la velocidad siempre va a ser igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre la Km más la concentración de sustrato. Cuando hablamos en términos de fracción de velocidad máxima o porcentaje de velocidad máxima, nos referimos, y van a ver mucho en el ejercitario, incluso en los ejercicios que vamos a resolver acá, van a ver que eso se refiere simplemente a esto, a V en cualquier momento, o V inicial, sobre velocidad máxima. Entonces, cuando hablamos de fracción de velocidad máxima o porcentaje de velocidad máxima, se refiere a V sobre V max. Esto que está acá multiplicando va a pasar dividiendo. Y va a ser V sobre V max igual a la concentración de sustrato sobre la Km más la concentración de sustrato. Entonces, si les pregunta, ¿cuál es la fracción de velocidad máxima cuando ok, esto es lo que tengo que utilizar. Porque esto es lo que me relaciona fracción de velocidad máxima con concentración de sustrato y Km. También podemos hablar de fracción de velocidad máxima relacionada con la fracción de enzima que está unida al sustrato, y esto lo hace mediante esta relación. V sobre V max igual a la concentración de enzima que está unida al sustrato sobre la concentración de E total. ¿Sí? Esto es lo que me permite, por ejemplo, ¿qué fracción de la velocidad máxima se alcanza cuando el 50% de la enzima está unida al sustrato? A ver, me pide fracción de velocidad máxima y me da 50% de la enzima está unida al sustrato. Ok, esta es la relación que tengo que usar. V sobre V max igual a la concentración de enzima unida al sustrato sobre la enzima total. Y luego tenemos la Km por la concentración de enzima sustrato igual a E por S. Esto nos permite relacionar la Km con la concentración de enzima, con la concentración de sustrato. También relacionar la concentración de enzima que está unida al sustrato con la enzima libre.
Y luego tenemos la Km, ¿sí? que nos relaciona a todas las constantes también, K-1, K2 y K1. ¿Sí? En caso de que no nos dé ningún dato de velocidad, pero sí nos da los valores de estas constantes, yo igual puedo determinar la Km mediante esta fórmula o esta ecuación. Y acá básicamente están resumidas todas las ecuaciones importantes para nosotros en esta diapositiva. Hasta acá vamos bien. Sí, profe. Una persona más que me diga que sí. Sí, profe. Ok. Si por ahí no entienden, chicos, no duden en preguntarme. Igual voy a volver a repetir sin ningún problema. Y les va a ayudar a sus compañeros que ya entendieron como repaso. Así que no se preocupen por eso. Párenme nomás si me voy muy rápido o algo así. Entonces vamos a hablar un poquito del significado que tiene la Km, la constante catalítica, y la relación entre la constante catalítica y la Km. Kcat sobre Km. Entonces, yo sé que V es igual a velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre la Km más la concentración de sustrato. Vamos a reordenar todo en función a la Km, ¿sí? Entonces, esto que está acá dividiendo va a pasar al otro miembro. Y esto que está acá, en este miembro, va a pasar como denominador al otro. Entonces, simplemente se hace un cambio. Esto sube y esto va a bajar. Entonces, Km más concentración de sustrato va a ser igual a la velocidad máxima por concentración de sustrato sobre V. Luego lo que hago es, esto que está acá, yo lo que quiero es que todo esté en función a la Km, solo Km quiero. Entonces esto que está acá sumando va a pasar restando, ¿sí? Entonces Km va a ser igual a la velocidad máxima por concentración de sustrato sobre velocidad menos la concentración del sustrato. Entonces, una vez que tengo eso, lo único que hago es otra vez el factor común, ¿sí? Quito S, yo sé que S dividido Vmax por S va a ser igual a Vmax, S menos por más menos, ¿sí? S dividido S es 1, ¿sí? Y acá sobre V, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando yo estaba a la mitad de la velocidad máxima? Entonces, si yo estoy a la mitad de la velocidad máxima, en lugar de escribir V acá, voy a escribir Vmax sobre 2, porque ahí estoy en la mitad de la velocidad máxima. Entonces, Vmax sobre 1 sobre Vmax sobre 2. ¿Se acuerdan que esto puse Vmax sobre 2? Y siempre que no haya ningún número acá abajito, significa que hay un 1. Entonces, eso es simplemente para hacerla compleja. Extremo con extremo, medio con medio. Entonces, Vmax por 2 sobre Vmax por 1. Y simplemente se eliminan los Vmax y queda 2 dividido 1 es 2 y 2 menos 1 es 1. 1 por S es S. Entonces, Km es igual a S a la mitad de la velocidad máxima. Y de ahí viene el hecho que les dije hace rato que en el punto B, en nuestra curvita, era igual a la mitad de la velocidad máxima y la Km es igual a la concentración de sustrato. Viene desde este despeje. ¿Está bien? Entonces, si yo digo que la Km es igual a la concentración de sustrato a la mitad de la velocidad máxima, ¿qué les parece a ustedes? Yo puedo hablar en términos de afinidad. Puedo mirar la Km y decir si una enzima es afín o no a su sustrato. A ver, si por ejemplo yo tengo un valor de Km pequeñito, ¿qué significa eso? Que yo tengo un valor en la concentración de sustrato pequeñito
también para alcanzar la mitad de mi velocidad máxima. ¿Les parece a ustedes que si yo necesito poca concentración de sustrato para alcanzar la mitad de mi velocidad máxima, mi enzima es más o menos afín a mi sustrato? Si yo necesito menos concentración de sustrato para alcanzar la mitad de mi velocidad máxima. Más afín. Menos afín. No es más afín. ¿Alguien más para Más. desempatar? Más. Es Más. más afín, porque yo necesito menos concentración para alcanzar la mitad de mi velocidad máxima. Entonces es mucho más afín. A menos valor de Km, mayor afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Qué pasa si yo necesito mucha concentración de sustrato para alcanzar la mitad de mi velocidad máxima? ¿Cómo les parece a ustedes que va a ser la afinidad de la enzima por el sustrato? ¿Va a ser mayor o menor? Menor. Mucho menor, porque yo necesito mucho más concentración de sustrato para alcanzar la mitad de mi velocidad máxima, ¿sí? Entonces, afinidad es eso, es unirse, ¿sí? Es la capacidad de unirse, de unirse que tan fuertemente se unen, y mientras más fuertemente se unen, más rápidamente generan el producto. Eso es afinidad, ¿sí? Es lo mismo que afinidad con las personas, con los amigos. Muchas veces le vemos a alguien y apenas le vemos sentimos afinidad con esa persona, ya sea en relaciones amorosas o de amistad, ¿verdad? Entonces, así mismo son las enzimas con sus sustratos, son afines, se encuentran fácil, se encuentran rápido y se unen fuertemente. Entonces son afines y generan mucho más rápidamente el producto. Yo necesito poca cantidad de sustrato para que mi enzima lo reconozca y se una a él. ¿Está bien? Entonces, menor Km, mayor afinidad. Mayor Km, menor afinidad. Entonces, ese es el significado que le damos a Km, ¿sí? Afinidad. Miro Km, miro afinidad. Miro afinidad, miro Km. Mayor Km, menor afinidad. Menor Km, mayor afinidad. O sea, son inversamente proporcionales. Tanto la afinidad como el Km. Son inversamente proporcionales. Y acá simplemente les muestra que a la mitad de la velocidad máxima, la concentración de sustrato es igual a la Km, ¿sí? Lo que ya habíamos visto en el gráfico anterior, que ahora ya sabemos de dónde viene. Y la constante catalítica nos indica la producción catalítica de nuestra enzima, qué tan óptima es nuestra enzima. Se expresa en valores de segundo a la menos 1, mientras que la Km era en concentraciones en unidades de concentración. Entonces, nos dice qué tanto recambio tiene nuestra enzima. O sea, la enzima mete sustrato, quita producto, mete sustrato, quita producto. Y cada cuánto mete sustrato, cada cuánto hace ese recambio, eso es lo que nos dice la constante catalítica, el número de recambio. Mete, quita producto, mete sustrato, quita producto, mete sustrato, quita producto. ¿Y cuántas veces lo hace por segundo? Entonces, mientras mayor sea el número de recambio de mi enzima, más ayuda para su eficiencia catalítica. Porque cuando yo voy a hablar de eficiencia, no solo miro la constante catalítica, tengo que mirar la relación entre la constante catalítica y la Km. Pero sí, cuanto mayor número de recambio es, mejor es mi enzima. Cuanto mayor número de recambio tiene, mayor o mejor es mi enzima. ¿Está bien? Porque mete sustrato, quita producto y mientras más rápido lo hace por segundo, es mejor. Profe, ¿puede volver a repetir dónde tenemos que mirar cuando queremos saber el número de recambio? A la KCAT. A la KCAT. Entonces, cuando queremos saber, cuando les dice, por ejemplo, tal sustrato se cinde más rápidamente que tal sustrato, ¿qué van a mirar ustedes? Si se cinde más rápidamente, significa cómo tiene que ser la KCAT de ese sustrato con respecto al otro. ¿Tiene que ser mayor o menor? Si se cinde más rápidamente.
Mayor. Mayor. Mientras más grande sea la constante catalítica, más rápido se escinde. Mayor es un número de recambio. Mayor cantidad de sustrato mete por segundo y quita producto. Mete por segundo, quita producto. Mete, quita, mete, quita. ¿Está bien? Pero para mirar la eficacia enzimática o la eficacia catalítica de mi enzima, yo tengo que mirar la relación que existe entre mi constante catalítica y mi Km. Esa relación me va a decir qué tan eficaz es mi enzima. ¿Y cómo les parece a ustedes que tiene que ser ese valor? ¿Tiene que ser grande o tiene que ser pequeña esa relación? Alto, grande. Tiene que ser alta, ¿sí? Esa relación tiene que ser alta, tiene que ser grande el número. ¿Está bien? Mientras mayor sea, más eficaz es mi enzima. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea, significa que mi constante catalítica es grande, mi numerador está siendo muy grande y mi Km pequeñito. Y ustedes saben que en una relación, si el numerador es muy grande y la Km es pequeñita, el número les da un valor grande, ¿sí? Entonces, simplemente por eso. Entonces, mayor kcat, menor Km, mayor eficacia enzimática o eficacia catalítica de mi enzima. Y normalmente va en orden de 10 a la 8, 10 a la 10. También hay en casos excepcionales 10 a la 15 los valores de eficacia enzimática para las enzimas biológicas. Profe, viste que hay dos fórmulas de Km, o sea, hay una fórmula de Km que es Km por enzima sustrato es igual a enzima por sustrato. Y después hay otra que es Km es igual a K-1 más K más 2 sobre Sí. K1. ¿Y Sí. cuál usamos? O sea, ¿cuál miramos? Cualquiera de los dos, dependiendo del dato que les da su problema. Si les da concentración de sustrato y concentración de enzima que está unida al sustrato, usan ese. Si no le da eso, pero también les puede dar valores de velocidad máxima o de velocidad, usan el otro, el de que tiene la velocidad. Y si no les da y solo les da la constante, cualquiera de las constantes o todas las constantes, utilizan esa ecuación de las constantes. Entonces, dependiendo de qué el dato les dé, ustedes tienen que saber cuál van a usar. Vamos a hacer ejercicios con todos, utilizando todos. Entonces vamos a empezar con los ejercicios. Se estudió la hidrólisis catalizada por la enzima X de una serie de posibles sustratos, 1, 2, 3 y 4, hallándose los valores de Km y kcat de la enzima para cada uno de ellos. ¿Cuál de los sustratos se fijará más fuertemente a la enzima? ¿Qué voy a mirar para hablar de fijación? ¿A qué? KM. Porque hablamos de afinidad. Fijar más fuertemente es afinidad. Entonces, ¿qué miro con la Km? ¿Cómo tiene que ser la Km? ¿Mayor o menor para que se una más fuertemente? Menor. Menor. ¿Cuál de los 4 tiene la menor Km? S3. S3. Muy bien. Considerando una misma concentración de enzima sustrato para los 4 sustratos, ¿cuál de ellos se escinde con mayor rapidez para formar el producto? Se escinde con mayor rapidez. ¿Qué voy a mirar? kcat. Número de recambio. Se escinde con mayor rapidez. kcat. Entonces, El que tenga más ¿cómo? alto, profe, sería S1. El que tenga más alto, porque se escinde con mayor rapidez, significa que su kcat, su número de recambio es mayor. ¿Y cuál es el que tiene mayor kcat? El S1. ¿Hacia cuál de los sustratos la enzima actúa con mayor eficiencia catalítica? S1 no sería. Para mirar la eficiencia. S2. Para mirar la eficiencia, ¿qué miraba yo? Para hablar de eficiencia. La Kcat relación sobre de kcat y Km. KM. La relación entre kcat y Km, ¿cuál de los 4 tiene una mayor relación?
El sustrato 2. El sustrato 2, porque ahí es 50 dividido 1 es 50, 100 dividido 10 es 10, 1 dividido 0,1 es 10, 20 dividido 2 es 10. El único que tiene mayor relación es el S2, que es 50. ¿Sí? Entonces, mientras mayor relación kCat-KM yo tenga, más eficiente es mi enzima, o mayor eficiencia catalítica yo tengo. Para idénticas concentraciones de cada uno de los sustratos, ¿cuál de ellos será mayor? ¿Con cuál de ellos será mayor la velocidad inicial de la reacción? La enzima total es la misma. Las concentraciones de sustratos son las mismas. ¿Qué reacción voy a utilizar? ¿Qué ecuación voy a utilizar para hacer? No es kCat sobre km. Va a ser otra vez kCat sobre km. De acá viene. Espérame aquí. De acá. Yo tengo que la enzima total es la misma, la que yo le agregué. La concentración de sustrato me dice que es la misma. Entonces estos no cuentan. Y solo queda kCat sobre km. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿cuál va a tener mayor velocidad inicial? S2. S2. C2, porque es el que tiene, al hacer la relación entre kCat y km, el que me da mayor número, que es 50. Y acá les puse, acá no estaba. Entonces, la velocidad igual a la kCat por ET por concentración de sustrato sobre km más concentración de sustrato. Esto no cuentan porque es la misma, ¿sí? Entonces no cuenta, esto no cuenta. Entonces solamente miro kCat sobre km. Y el que tenga mayor relación, ese es el que me va a dar evidentemente mayor velocidad de reacción. Profe, ¿se puede decir que el que tenga mayor eficacia enzimática, eso también va a tener mayor velocidad? Se podría decir. ¿Podrías explicar de nuevo el A y el B? El A y el B. ¿Cuál de los sustratos se fijará más fuertemente a la enzima? Cuando hablamos de fijación, cuando hablamos de fijar más fuerte, hablamos de afinidad. Es lo mismo que yo les diga, ¿cuál de los sustratos se unirá más fuertemente? ¿Cuál de los sustratos tendrá mayor afinidad? Fijar, unión, afinidad son sinónimos. Entonces, si yo digo, ¿cuál de los sustratos se fijará más fuertemente a la enzima? Simplemente para hablar de afinidad, lo único que tengo que hacer es mirar km. Y el que tenga menor km tiene mayor afinidad. ¿Cuál de los cuatro tiene menor km? El S3 tiene 0,1. El otro es 10, 1 y 2. Solamente 0,1 es el que tiene menor km. Acuérdense, menor km, mayor afinidad. Menor km, mayor afinidad. ¿Está bien? Afinidad es lo mismo que fijar, que unión o que afinidad. ¿Sí? Son sustratos. Son sinónimos, son sustratos, son sinónimos. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál de los sustratos se va a fijar más fuertemente a la enzima o se va a unir más fuertemente a la enzima o tendrá mayor afinidad a la enzima? Va a ser aquella cuya km sea menor. ¿Por qué? Porque a menor km, mayor afinidad. Entonces, por eso es S3. Considerando una misma concentración enzima-sustrato para los 4 sustratos, ¿cuál de ellos se cinde con mayor rapidez para formar el producto? Si se cinde con mayor rapidez, significa que tiene mayor número de recambio. ¿Qué miramos cuando hablamos de escindir con mayor rapidez o tener mayor número de recambio? Miramos kCat, es el que nos habla del número de recambio. Entonces, mayor kCat, mayor número de recambio, se encinde con más rapidez, son sinónimos. Entonces, ¿cuál es ese que tiene mayor número de recambio o mayor kCat o el cual se va a escindir con mayor rapidez? Es el sustrato 1, porque su kCat es de 100 en comparación a los demás que son 50, 1 y 20. Y luego hablamos de la eficiencia catalítica, que simplemente era la relación entre kCat y km. Aquel que tenía mayor relación era el que tenía mayor eficiencia catalítica. 100 dividido 10 es 10. 50 dividido 1 es 50. 1 dividido 0, 1 creo que es 10 también. 20 dividido 2 es 10 también.
Entonces el único que hace que la relación entre kcat y km sea mayor es el sustrato 2, porque tiene kcat 50 y km 1. 50 dividido 1, 50. Por eso es S2. Y acá, para el cuarto, ya que nos dice que son idénticas concentraciones de sustrato, yo también sé que le agregué la misma cantidad de enzima, entonces ni sustrato ni enzima cuentan, lo único que cuentan es constante catalítica y Km. Otra vez, esa que tiene la mayor relación va a ser la que tenga mayor velocidad inicial, lo cual dijo su compañera, y está totalmente en lo cierto, que evidentemente mientras más eficiente sea mi enzima, mayor velocidad va a tener. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Genial. Y ahora vamos a hacer un poquito más de ejercicios así, con cálculos, así que traigan su calculadora, ¿sí? Si no tienen a mano. La Km de una enzima es 1.9 por 10 a la menos 2 molar. ¿Qué fracción de la velocidad máxima se va a alcanzar a una concentración de sustrato de 2,3 por 10 a la menos 3 molar? Entonces, ¿qué ecuación voy a usar acá? Tengo Km y tengo sustrato. Me pide fracción de velocidad máxima. ¿Igual a qué? A sustrato sobre Km más sustrato. Muy bien. V sobre V max igual a concentración de sustrato sobre Km más concentración de sustrato. Tengo todos los datos, simplemente es introducir y me van a decir cuánto le sale. ¿0,10? 0,108. O pueden dejarlo en fracción también, que es multiplicando por 100, y pueden decir que les sale 0,108 o 10,8% de la velocidad máxima, dependiendo de cómo les da la respuesta en el examen o en el ejercitario. Lo pueden dejar así, en forma de decimal, en forma de fracción, o lo pueden dejar en forma de porcentaje. ¿A todos les salió así? Sí. Sí. Ok. Si la velocidad máxima de la preparación es de 82 nanomoles por minuto, ¿cuál será la velocidad de reacción a una concentración de sustrato de 2 por 10 a la menos 2 molar? Estamos en el mismo ejercicio, es decir, que la Km sigue siendo 1.9 por 10 a la menos 2. ¿Qué ecuación voy Profe, a ese usar? nanomole hay que cambiar a molar. No es necesario porque después se van a dar cuenta. ¿Por qué? ¿Qué vamos a usar? ¿Qué ecuación vamos a usar? La misma ecuación. La misma, solo que Vmax va a pasar acá arriba, ¿sí? Entonces V va a ser igual a Vmax por concentración de sustrato sobre la Km más la concentración de sustrato. Y acá, como la Km también está en molar y la concentración de sustrato también está en molar, y acá la concentración de sustrato de acá arriba también está en molar, van a ver cómo molar se va a ir con molar y les va a quedar resultado en nanomoles por minuto. Por eso no es necesario cambiar. ¿Siempre ¿Tienen? profe, sería así o solo en este caso? Si es este tipo de ejercicios, siempre va a ser así, pero siempre Km tiene que tener el mismo valor que tiene que tener la misma unidad de medida que la concentración de tu sustrato. Eso sí, Km concentración de sustrato sí. El resto, velocidad máxima, por ejemplo, puede ser diferente, porque siempre pues, van a usar esta fórmula y siempre va a ser así esta fórmula. Siempre le va a dar molar o milimolar acá y siempre, pero sí, su concentración de sustrato y Km tienen que estar en la misma unidad de medida para que después puedan dividir. Profe, a mí me salió 42,05. Muy bien. ¿A todos les salió así? Nanomoles por minuto. Sí, profe. Genial.
Otro. Esto es lo que me preguntó la compañera. En una reacción enzimática que sigue la cinética de Michaelis, K1 igual a 5 por 10 a la 7, K-1 igual a 2 por 10 a la 4 y K2, 4 por 10 a la 2. Calcular Km para esta reacción. ¿Cuál será el valor de la eficiencia catalítica? Entonces, acá yo no tengo valor de concentración de sustrato, no tengo valor de velocidad máxima, no tengo nada de eso. Lo único que tengo son todas esas constantes. ¿Yo puedo determinar la Km igual? Sí, Sí, se puede, profe. Claro que puedo. Mediante... Voy a ir otra vez. Hasta atrás. Acá. Mediante esta fórmula. K-1 más K2 sobre K1. ¿Está bien? Que me relaciona todo esto, porque tengo todas estas constantes. Entonces puedo terminar así la Km. ¿Cuánto le sale? Estoy segura que puse en el ejercicio. Y al pedo me fue a aceptar. Sí hice eso. Voy a devolver mi título universitario. Voy a devolver mi título universitario. ¿Cuánto le sale? ¿Puede ser, profe, 4,08 por 10 a la menos 4? 4,08 por el a menos 4. Sí, exacto. Y ahora me pide determinar la... Voy a quitar otra porque no quiero que vean. Me pide determinar la eficiencia catalítica. ¿A qué era igual la eficiencia catalítica? Kcat sobre Kcat sobre Km. Km. Y yo tengo el valor de Kcat acá. Vos habías dicho, profe, que Kcat es igual a K2. Muy bien. Y K2 sí tengo. No está explícito, no dice Kcat, pero yo sé que Kcat y K2 son iguales. Entonces, en lugar de utilizar, o sea, en lugar de poner simplemente Kcat, voy a utilizar el valor de K2, que es 4 por 10 a la 2. Porque Kcat y K2 siempre son iguales. Solamente que cuando hablamos en reacciones de múltiples pasos, en lugar de decir K2, hablamos de Kcat. Entonces, ¿cuánto le sale? Sale 982. No me suena el número. O sea, puede ser por los decimales. 9,8 por 10 a la 5 me sale a mí. Es 4 por 10 a la 2 sobre 4,08 por 10 a la menos 4. 980.392. Ahí sí. Y Ahí sí fracción. es. Ahí es sí, 9,8 por 10 a la 5. No, falló mi micrófono nomás, profe. Ah, sí. Súper bien. Entonces, ¿se entiende hasta acá? ¿Estamos todos de acuerdo? O por lo menos el 90% de acuerdo. 90 ya mucho. Sí, 80%. profe. ¿Ok? Bueno. ¿Qué porcentaje de la velocidad máxima se alcanza cuando el 50% de la enzima se encuentra unida al sustrato? ¿Y se acuerdan que les dije para relacionar velocidad máxima o fracción de velocidad máxima o porcentaje de velocidad máxima con la enzima que está unida al sustrato? Había una fórmula también. Sí, profe. Y era esta. V sobre V max es igual a la concentración de la enzima que está unida al sustrato por la concentración de enzima total, ¿verdad? Entonces,
yo quiero determinar esto. Le dije hace rato que fracción o porcentaje de velocidad máxima se refiere a esto, a V sobre V max. Entonces ustedes tienen que el 50% de la enzima está unida al sustrato. ¿A qué es igual entonces la enzima total? ¿A cuánto es igual? Si vamos a hablar en términos 0,5, ¿verdad? Sí. Pero si hablamos en términos de porcentaje, sería 100. Entonces 50 sobre 100. Y eso nos da o 0,5 o 50% de la velocidad máxima. A eso es igual V sobre V max. Es simplemente sustituir lo que habíamos dicho. Entonces ustedes tienen ejercicios, tienen que saber qué qué ecuación van a usar dependiendo de qué datos les da y dependiendo de qué es lo que le está pidiendo. ¿Sí? ¿Qué relación debe existir entre concentración de sustrato y Km para que la concentración del complejo enzima-sustrato sea 8 veces mayor que la de la enzima libre? Entonces yo sé que la concentración del complejo enzima-sustrato es 8 veces la enzima libre. Entonces la concentración del complejo enzima-sustrato es 8E. ¿Sí? Enzima libre siempre es cuando no tiene nada. ¿Qué relación debe existir entre la concentración de sustrato y la Km y tengo ES y enzima libre? ¿Cuál era la ecuación que iba a poder utilizar cuando tengo todo esto que me está pidiendo? Había uno, ¿se acuerdan? ¿No era, profe, Km por concentración de enzima sustrato es igual a enzima por sustrato? Muy bien. Muy bien. Km por concentración de enzima sustrato igual a la enzima libre por la concentración del sustrato. ¿Está bien? Y a partir de acá, lo que queda es saber o acordarnos, remontarnos al cuarto, quinto grado, cuando hablábamos de relación. Cuando hablábamos de relación, lo primero que se nombraba iba arriba y lo otro iba abajo. Entonces, ¿qué relación debe existir entre concentración de sustrato? Concentración de sustrato va a ir arriba y Km va a ir abajo, porque lo primero que me nombra es este fulano y el fulano que primero me nombra va como numerador y lo que me nombra después va como denominador. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de relación, lo primero que me nombra va como numerador, lo otro que me nombra, lo siguiente, va como denominador. Entonces, a partir de ahí, yo sé que S tiene que estar arriba, entonces Km, que está acá multiplicando, va a pasar dividiendo. Y le dejo acá concentración de enzima unida al sustrato y E, que está acá multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, yo sé que esto lo puedo hacer en términos todo de E. ¿Por qué? Porque me dice que ES es 8 veces E. Entonces, simplemente le pongo así. 8E a lo que es igual a ES, que es igual a 8E, sobre concentración de enzima igual a la concentración de sustrato sobre la Km. Enzima se va con enzima y me queda 8 sobre 1, o puedo pasar la Km acá multiplicando y yo sé que la concentración de sustrato es 8 veces la Km. Ustedes lo pueden dejar 8, 1, lo pueden dejar así, dependiendo, porque en este caso no es que van a resolver problemas y lo pueden expresar como ustedes quieran. Tienen que ver cómo está en las selecciones múltiples. Entonces, en ese caso, por ejemplo, va a ser más fácil porque van a saber cómo dejarlo, de acuerdo a cómo les pide. Entonces, lo pueden dejar así o lo pueden dejar así. Vamos a hacer otro para ir fijando mejor esta partecita, que no es difícil, solamente que tenemos que saber bien qué relación vamos a usar, que si el que me nombra primero tiene que ir siempre arriba, el que me nombra después va abajo, y esas cosas. ¿Qué relación debe existir entre la concentración de sustrato y la Km para que un 30% de la enzima total se encuentre unida al sustrato? Entonces vuelvo a utilizar Km por ES,
igual a E por S. Yo sé que el 30% de la enzima total está unida al sustrato. Eso sería ES, ¿sí? Pero entonces el 70% tiene que estar libre, ¿sí? Porque el 100% es la enzima total. Entonces, en ese caso, ¿cuál me nombra primero? ¿Qué es lo primero que voy a poner arriba para hacer mi relación entre sustrato y KM? ¿Cuál va a ir arriba y cuál va a ir abajo? Sustrato arriba y abajo KM. Muy bien. Entonces, sustrato dejo acá, KM que está multiplicando va a pasar dividiendo, ES dejo acá arriba, E paso abajo. ¿Está bien? Y ahí simplemente reemplazo. Yo sé que el que está unido al sustrato va a ser un 30%, el que está libre va a ser un 70%. Elimino ambos o simplifico y me sale 3/7. Entonces la relación tiene que ser 3/7. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bueno. ¿Qué porcentaje de la velocidad máxima se alcanza cuando la concentración de sustrato es 7 veces mayor que la KM? Entonces, nuevamente vemos que la concentración de sustrato es 7 veces la KM. Entonces, 7 km es igual a la concentración de sustrato. Esto es importante que yo lo pueda definir así, porque muchas veces, como yo tengo dos incógnitas, no puedo utilizar esas dos incógnitas. ¿Está bien? Tengo que hacer todo con base solamente en una incógnita para que me sea más fácil. Entonces, 7 km es igual a la concentración de sustrato, porque 7 veces la km es la concentración de sustrato. Entonces, yo tengo V sobre V max igual a la concentración de sustrato sobre la km más la concentración de sustrato. Y en lugar de escribir acá concentración de sustrato, voy a poner a lo que es igual la concentración de sustrato, que es 7 km. Entonces, voy a dejar todo con base en km. Entonces, 7 km sobre km más 7 km. Acá todos sumos son 8. Entonces, 7 km sobre 8 km se eliminan km con km y me queda 7 octavos. Entonces, 7 octavos o lo que sería 87,5% de la velocidad máxima es la que se alcanza cuando la concentración de sustrato es 7 veces mayor que la km. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. ¿Alguien aparte de Rodríguez que me diga que se entendió? Sí, profe. Bueno. Y díganme, ¿no? Que se entiende, entonces así no me preocupo. ¿Se entiende, profe? Enciendan todos tu micrófono al mismo tiempo, no me Sí, importa. profe, se entendió. Bueno, entonces, ¿qué relación debe existir entre la KM y la concentración del sustrato para que la velocidad sea el 75% de la velocidad máxima? ¿En qué porción de la curva se encuentra actuando la enzima? Entonces, sabemos que la velocidad es el 75% de la máxima. Entonces, V sobre V max va a ser 0,75, ¿sí? Que es lo mismo que decir 75%. Una vez que tenemos eso, sabemos que V sobre V max es igual a la concentración de sustrato sobre la KM más la concentración de sustrato. Entonces, en lugar de escribir V sobre V max, le voy a escribir a lo que es igual V sobre V max, que es 0,75. Entonces, esto que está acá dividiendo va a pasar multiplicando. 0,75 por km más concentración de sustrato igual a la concentración de sustrato. Hago la distributiva de 0,75, 0,75 por km, 0,75 km, 0,75 por concentración de sustrato, 0,75 concentración de sustrato, igual a la concentración de sustrato. Todo lo que tenga concentración de sustrato voy a pasar a un miembro. Es decir, que esto o lo que tenga el mismo término, es lo mismo. 0,75 que está sumando va a pasar restando. Entonces va a quedar 0,75 km igual a la concentración de sustrato menos 0,75. Sabemos que si no se escribe nada, hay 1. 1 menos 0,75 es 0,25. Y lo primero que tengo que ver es qué me pide. ¿Qué va a estar arriba y qué va a estar abajo?
Arriba tiene que estar KM y Arriba abajo tiene la que estar. concentración de sustrato. Arriba tiene que estar lo primero que se nombra, que les puse acá, le escribí, KM. Y luego lo siguiente, entonces, hacemos KM sobre concentración de sustrato, sería 0,25 sobre 0,75 y nos sale 1/3. Esa es la relación que debe existir entre la KM y la concentración de sustrato. O es lo mismo decir que la concentración de sustrato debe ser 3 veces mayor que la KM. Y si la concentración de sustrato es 3 veces mayor que la KM, ¿en qué punto de mi curva está actuando la enzima? Acuérdense, A, B y C. Tengan en su cabeza A, B y C. ¿En dónde más o menos está actuando? ¿Cerca de quién o de quiénes? Si la concentración de sustrato es 3 veces mayor que la KM. Más cerca de C que de B. Entre B y C y más cerca de C que de B. ¿Sí? Porque en B, si estábamos en B, la concentración de sustrato iba a ser igual a la KM, pero eso no pasa, porque eso pasa a la mitad de la velocidad máxima. Y como vemos acá estamos en un 75%, estamos mucho más cerca de la velocidad máxima que de la velocidad inicial o que de la mitad, ¿verdad? Si fuera la mitad sería un 50, no es 50, es 0,75 o 75%, es decir, estamos mucho más arribita, ya acercándonos a la velocidad máxima. ¿Está bien? Entonces por eso está más cerca de C que de B, pero está entre ambos, entre B y C. Profe, entonces ese porcentaje es lo que tenemos que mirar para ubicarnos en la curva, ¿verdad? El porcentaje. El porcentaje también pueden mirar esto, que la concentración de sustrato es 3 veces mayor que la KM. Porque si era igual a la KM, yo estaba a la mitad. Y si es 3 veces mayor, ¿se acuerdan que mucho más cerca de C, la concentración de sustrato era mucho mayor a la KM? Cuando se iba acercando a la velocidad máxima. Eso también pueden mirar. ¿Se entendió, chicos? Se entendió, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, y ya no nos da tiempo de hacer esto, ni de los inhibidores. Yo sé que odian con todo su ser las clases asincrónicas. Les quiero decir nomás que antes, o les quiero dar una explicación de eso. Anteriormente, cuando las clases eran presenciales, las entregas de los casos se hacían luego de una clase, qué sé yo, dábamos cinética, esta cinética enzimática estaba partida en 2 clases luego, ¿verdad? Para dar esta representación de las doble inversas y también inhibidores en una clase, ¿verdad? Y la introducción en otra clase. Entonces, luego de terminar una de las clases hacíamos las entregas, nos daba tiempo cuando era presencial, pero en este caso las entregas nos llevan la totalidad de las horas con ustedes, una vez que se hace ya sea la entrega de los tópicos o la entrega de los casos. Entonces, lastimosamente, sí o sí se pierde un día de clases, ¿sí? Y por eso es que tenemos que subir esas clases asincrónicas que yo sé que les lleva tiempo, yo sé que es una pérdida de tiempo para ustedes, pero que lastimosamente escapa de nuestras manos. O sea, no hay mucho que se pueda hacer. No les quiero pedir disculpas porque no debería ser así, pero como les digo, o sea, si estuviera en nuestras manos, tal vez las cosas se hacían de manera diferente, pero no está en nuestras manos. Simplemente hacemos lo que podemos y tratamos de que en esas clases asincrónicas hacer lo más breve posible para que ustedes puedan entender, ¿verdad? Nos vamos al grano para que puedan entender todo y nada, pedirle disculpas por esas clases asincrónicas que muchas veces sabemos que no es la única materia que tienen, pero que es una de las que más les cuesta. Y nada, animarles a que
aunque rindan mal en este primer semestre, hay mucha gente, y si hablan con mucha gente de años anteriores, les va a decir que ya en el siguiente semestre es como que es más fácil todo para ustedes, porque es todo da más gusto estudiar bioquímica, porque se acerca más a lo que es fisiopatología o a lo que es fisiología, entonces se vuelve como mucho más fácil para estudiar para ustedes. Así que si les está yendo mal ahora, es normal, no se preocupen, le están agarrando recién la mano. En el siguiente le va a ser más fácil, yo les garantizo, y se van a acordar de mí, que en el siguiente semestre le va a ser más sencillo y más fácil porque le va a gustar estudiar. ¿Está bien? Yo sé que esto es feo porque tiene que ver mucho más con matemática y qué me importa a mí. Yo voy a ser médico, no me interesa, pero dentro de todo, o sea, en algo les debe ayudar, por lo menos para desarrollar un poco más su materia gris, su cerebro, ¿está bien? Pero de algo les va a servir en el futuro, estoy segura de eso. Profe, Simplemente es pedirles disculpas por eso, y yo sé que las clases asincrónicas no dan gusto, pero por lo menos pueden estudiar cuando ustedes quieran aprender, o cuando están dispuestos, se sientan con un café o con tereré o con mate o con lo que sea, y tipo, ahora quiero aprender esta parte, y estudio y puedo repetir una y otra vez, si es que no entiendo retrocedo o adelanto si ya entendí. Entonces también tiene sus ventajas, pero yo sé que no es lo mejor, así que simplemente pedirles disculpas por eso, y que sepan que tratamos de hacer lo mejor que podemos por ustedes, ¿verdad? Para que aprendan. Eso es más, solo eso. Y decirles que antes de darte la palabra, antes que me olviden nomás, Candia, entonces decirles que cualquier duda que tengan nos pueden escribir o me pueden escribir, ya sea por correo o por WhatsApp, siempre estoy disponible. Si por ahí no entienden un ejercicio o algo así, siempre voy a estar disponible para aclarar de sus dudas. Solamente eso. Y disculpen, chicos, pero yo sé que no da gusto estudiar de las clases asincrónicas, pero no hay horario disponible nada más, solo por eso.